Noches a todas y a todos, bienvenidos a una noche más, renovada como siempre, dentro de lo que es el ciclo Psicoanalistas Dialogando con las Letras. Les damos la bienvenida desde la Comisión de Cultura, que pertenece a la Secretaría Científica, cuyo secretario es el doctor Norberto Lloves, uno de nuestros panelistas invitados, y que trabaja con Verónica Ginocchio dentro de la comisión. Psicoanalistas Dialogando con las Letras se inicia como un grupo de colegas, amigos, interesados en indagar sobre la escritura y la palabra, con el fin de brindar un espacio de apertura y reflexión. Este grupo está coordinado por Verónica Ginocchio y por mí, quien les habla. También están integrados por María Casariego de Gainza, Mabel Fuentes, Edurne Recalde, Beatriz Rodríguez, Carlos Baice y Abel Zanotto. Y queremos nombrar que desde hace un mes dejaron de pertenecer al equipo los Danieles, ¿sí? Los Danieles son Daniel Slutsky y Daniel Weinbrot, a quienes le mandamos un gran saludo, y dado, como decíamos en la previa, que muchas actividades volvieron a la presencialidad, bueno, ahí está Weinbrot, hola, y Lili. Bueno, tienen mucho trabajo institucional ambos, y bueno, acá presentes como siempre, amigos. La noche de hoy nos encuentra en el tema el duelo en el cine y en el psicoanálisis. Pensamos con Verónica en revisar como epígrafe la etimología del término duelo, y por un lado vemos que se origina en dos raíces latinas, dolus y duelum. La primera hace referencia al dolor, a la vertiente más emocional, mientras que la segunda remite paradójicamente a la idea de desafío que entraña el hecho de, entre comillas, retar a duelo, al combate entre dos. Podríamos decir, y hoy nos van a ayudar muchísimo los panelistas, desde el psicoanálisis, cómo entendemos el duelo como algo que va más allá de un dolor de orden psíquico, quizás como una posibilidad de subjetivación. Tenemos invitados a Nazareno Guerra, que después voy a dar su currículum, y vamos a empezar entonces por darle la palabra al doctor Norberto Lloves. Su trabajo se titula El duelo y sus enigmas. Muy agradecidos, Norberto, con toda la actividad que tenés, podamos contar con vos. Norberto es magíster en psicoanálisis, es psiquiatra, psicoanalista, docente de los posgrados de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia, en convenio con la Universidad Nacional de La Matanza. Es el actual secretario científico de la EAPG, que pertenece entonces él como miembro del Consejo Directivo. Es jefe del Servicio de Salud Mental de la Obra Social del Personal Gráfico, y recién publicó, hace un mes salió, recién publicó su primer libro sobre transferencia y realidad en psicoanálisis, que se llama Lazos que construyen. Bueno, te damos la palabra y gracias a todos por acompañarnos en este actividad. Bueno, buenas noches a todas y todos. En principio agradezco a Alicia Levín y Verónica Ginocchio la invitación a participar de esta actividad. Cuando me invitaron, dejaron bien en claro que querían que hable del duelo desde el psicoanálisis, que del cine se iba a ocupar Nazareno. De todas formas, durante la confección del escrito, no podía sacarme de la cabeza cómo se podría articular duelo y cine. En esta búsqueda encontré una frase del texto La transitoriedad, propia de un guión de suspenso e intriga. Dice Freud, el duelo es un gran enigma, uno de aquellos fenómenos que uno no explica en sí mismo, pero a los cuales reconduce otras cosas oscuras. Esta expresión me recordó la oscuridad de los motivos del reproche de un hijo muerto, irrumpiendo en una pesadilla durante el duelo de un padre dormido. Padre, ¿acaso no ves que ardo? Padre, ¿acaso no ves que me abrazo? Otra traducción de un texto y una imagen que despierta. El término duelo es un concepto amplio en cuanto a las pérdidas que remite.
Da cuenta de historias afectivas que relatan sobre experiencias de vida y muerte, de amores y odios, derroteros que implican el armado y producción de subjetividad y civilización, involucrando procesos individuales, sociales y colectivos que acompañan su camino. ¿Qué sucede cuando alguien está de duelo? Bueno, transita un trabajo psíquico que ocupa gran parte de la libido. Falta de interés en el mundo, en especial de aquello que no evoque el objeto perdido. Inhibición, tristeza y ese típico desgano por la entrega incondicional al duelo, que nada deja para otros propósitos. En el escrito Duelo y Melancolía, Freud circunscribe el concepto de duelo como un trabajo psíquico que se produce ante la pérdida, abro comillas, de una persona amada o una abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal. Cierro comillas. Un proceso de elaboración que genera una respuesta afectiva y el maestro recomienda no perturbar su decurso. Discúlpame, Norbert, pusieron en el chat que se te escucha muy bajo. Bueno, vamos a por ahí. Ah, está perfecto. Gracias. Vamos con un primer dilema. La ausencia de alguien real de carne y hueso, con quien se intercambian fantasías y modos de estar en el mundo, ¿es homologable a la pérdida de una abstracción, de un ideal? La respuesta es sí, pues en los ideales se pueden rastrear historias de vida con objetos perdidos e internalizados, en cuanto los ideales son herederos de la influencia de los padres, educadores y del entorno social, con su marco de tradiciones e imperativos. Por lo tanto, también hay otros reales, históricos, que son referentes de esas pérdidas abstractas. Vamos con un poco de clínica. Juana consulta por el desgano y la tristeza que la invade luego de ser desvinculada de un puesto gerencial. Es que luego de 20 años fue reemplazada por otra persona más joven, más afín a las nuevas tecnologías. Ahora extraña su puesto de trabajo. En las entrevistas fue develando lo perdido, el lugar de jerarquía familiar y social que le significaba ese puesto, la pérdida de la juventud representada por su sucesora y el temor a no estar a la altura de una reinserción laboral a los 55 años. Me pregunto, ¿qué personajes de su historia libidinal estarán representados en esos valores ideales interpelados por el despido? Con este interrogante se encamina el análisis de Juana. Volvamos a la metapsicología. Freud plantea que, a diferencia del melancólico, en el duelo no habría nada inconsciente en lo que atañe a la pérdida. ¿Esto es así? ¿Se conoce lo que se ha perdido en el duelo? Aunque parezca una obviedad, un objeto amado es aquel que ha sido libidinizado por ciertos rasgos que hacen lazo. El duelo es testimonio de la existencia de ese lazo. Ahora, cuando ese objeto no está más, también se pierde el lugar que se ocupaba para ese objeto. Lacan lo formaliza del siguiente modo. Dice Lacan: solo estamos de duelo por alguien de quien podamos decir yo era su falta. Cierro comillas y agrego, cuyo deseo causamos. Pero como el deseo es inconsciente, ese lugar es una X, un enigma. En el mismo texto, que es el Seminario 10 de la Angustia, Lacan articula el duelo con la falta y el amor. Lo que damos en el amor, dice Lacan, es esencialmente lo que no tenemos. Y cuando lo que no tenemos nos vuelve, hay sin duda regresión y al mismo tiempo revelación de aquello en lo que faltamos a la persona para representar dicha falta. Se desprende de esta cita que el duelo se ocupa de eso que retorna con la ausencia del otro significativo. Algo propio, que se sostenía con la presencia del otro, exige su tramitación. Esta perspectiva devela que las fronteras entre lo propio y lo ajeno no son definidas, que los vínculos se arman entre tejidos libidinales
donde lo esencial del lazo es desconocido, y que de estos vínculos solo se pueden relatar los disfraces con que el yo adorna el amor y el desamor. Un guión acerca de lo que creemos que hemos perdido con el naufragio. Por eso podemos decir que el trabajo de duelo clama por reconstruir una ficción. Lo que retorna con lo disruptivo de la falta conmueve el orden simbólico. Por lo tanto, solicita de un trabajo de articulación y recorrido entre afecto y representación. Elaboración que opera como ligadura alrededor de una herida abierta, evitando de esta manera que tenga un efecto traumático. Por eso la importancia de cuidar el tiempo y el espacio que necesita el proceso de duelo, algo que los tiempos veloces actuales a veces descuidan. Cuando el examen de realidad verifica la ausencia del objeto, procura su desinvestidura. Pero la libido resiste abandonarlo, generando un conflicto entre el deseo de retener el objeto y la realidad que demanda soltarlo. A la manera del miembro fantasma, aquel que resiste a convalidar su ausencia, lo perdido insiste por su permanencia. Freud plantea que lo normal es el acatamiento del principio de realidad. La tarea comienza por sobreinvestir pieza por pieza un sinfín de representaciones, un duro trabajo del recuerdo que reanima expectativas, imágenes e historias anudadas a lo perdido. Como toda historización, al modo del recuerdo encubridor, el producto es una elaboración de huellas némicas donde se resignifica el objeto y se lo entrama en sagas y leyendas, creando una ficción, con sus brillos y oscuridades. Esta sobreinvestidura es la que le da el carácter doliente al duelo. Una tarea que no se realiza de golpe ni se hace en soledad. Por eso importa recordar con otros, con palabras amigables, con ritos de despedida, y también con las producciones de la cultura. Un libro, una película, una música. Cuando resuenan evocando lo perdido, aportan marcos simbólicos y afectivos al trabajo de duelo. Ahora, me pregunto, ¿cuánto de ese relato que genera el duelo, de esa ficción, refleja la historia que evoca? Lo que importa no es la fidelidad de los recuerdos, sino su eficacia para duelar. Al remover la herida que produjo la ausencia, le sigue el tiempo del deshacimiento libidinal. Operación que habilita la sustitución del objeto. Una sustitución de satisfacción que en sí misma es una nueva producción. A la manera del síntoma, el sustituto podría pensarse como una solución de compromiso entre la demanda de la realidad y la exigencia libidinal. Como todo nuevo encuentro es un reencuentro, en falta, el sustituto no es sin pérdida. Así como la experiencia de satisfacción es irrepetible, aunque el deudo se empecine en rellenar el agujero, el subrogado siempre será diferente. Aceptar esa diferencia, ese resto perdido, es esencial para el devenir del trabajo de duelo. Rechazar el duelo no es sin consecuencias. Freud lo figura de una forma muy clara en el texto La transitoriedad, a través de la nostalgia de su amigo poeta, quien resiste lo perecedero de la vida y pena con la exigencia de eternidad de los objetos. Sigamos con un poco de metapsicología. En sintonía con Horstein, se puede decir de un libro sobre depresiones, muy interesante, de este autor, cada duelo reactualiza otros precedentes y es el prototipo de toda transformación posible. Vamos a desarrollar un poco esto. La operatoria del duelo también se puede registrar en la constitución psíquica, acompañando el desarrollo de la vida, la constitución de vínculos y de cultura.
Desde el inicio de la estructuración psíquica hay una pérdida fundante, la del objeto mítico de satisfacción. Pérdida inaugural que exige un duelo como peaje para la humanización. La historia comienza con el desvalimiento al nacer, que impone armar lazos con quien aporte amor y sostén para subsistir. El otro, con el baño del lenguaje, prescribirá y proscribirá modos de satisfacción según la cultura. Así, en ese camino entre renuncias, pérdidas y procesos de duelo, el instinto cede su lugar a la pulsión con objetos contingentes, metas variables y el resto, el deseo como motor psíquico. Caminos que, bajo el marco de la falta, producirán las condiciones para la constitución subjetiva y del mundo de los objetos. Es muy interesante pesquisar en los textos freudianos cómo incide la experiencia de la falta de objeto con las consecuentes renuncias y necesarios duelos para la constitución psíquica. Por ejemplo, el examen de realidad es posible por la pérdida de objetos que procuraron una satisfacción real, dice Freud, en La negación. Dando cuenta de la paradoja del objeto del mundo que se subjetiva con su ausencia. Como prototipo, podemos tomar la alternancia presencia-ausencia del objeto madre en la realidad, que es lo que se permite que se configure como otra del niño. El testimonio del juego del Fordá, donde la ausencia de la madre se tramita en una representación lúdica que involucra un verdadero trabajo de duelo. Se logra representar una ausencia, Fordá, para así poder desligarse de la necesidad de su presencia real. Así se va creciendo. Del juego a la creación poética hay un paso, dice Freud. Cito a Freud. La creación poética, como el sueño diurno, es continuación y sustituto de los antiguos juegos del niño. Podemos decir que todo proceso de recuerdo e historización, como el que acontece en el duelo, es un modo de poetizar. Es que el objeto que falta, su pérdida, es motor de una narrativa. Son varios los duelos creadores de cultura. El deshacimiento de la autoridad parental, operación resistida por dolorosa, en línea con el sepultamiento del complejo de Edipo, en complicidad con el de castración, como impulsos a abandonar los objetos primarios con la consecuente pérdida de goce de la ficción edípica. Duelos múltiples que habilitan la posibilidad de sustitutos exogámicos, intercambios con otros, indispensables como fuentes de producción de subjetividad y de transformación cultural. Para concluir, volvemos a Juana. Se podría afirmar que cada proceso de análisis implica trabajos de duelo. En el ejemplo de Juana, el análisis sigue un modelo aplicable a otras curas analíticas. Se produce un espacio de historización a través de la palabra en transferencia, que implica afectos y recuerdos, personajes actuales y de otros tiempos, en un ir y venir que permita la reelaboración y rectificación de fijezas pulsionales, con pérdidas de goce que habiliten sustitutos libidinales, sustitutos que abrirán nuevos caminos para el amor y el trabajo. Con los elementos que van surgiendo en ese proceso, se podría armar un relato digno de un guión cinematográfico. Entonces, cuando se enciende la pantalla de la transferencia, se comienza a recorrer por las condiciones reales y fantasiadas de la vida de Juana, en pos de construir, pieza por pieza, escena por escena, qué oscuros designios de su relato biográfico fueron y son determinantes para que esa pérdida objetal contenida en el despido sea necesaria de duelar. Bueno, hasta acá llego. Gracias, muchas gracias. Muy buen trabajo, varios ya lo teníamos anticipado. Bueno, como muchas veces Verónica y yo contamos, ya que coordinamos al ciclo desde hace unos cuantos años,
y cuando invitamos a algún panelista que no es de la institución, que es la mayoría de las veces, contamos cómo lo conocimos. Se ríe Nazareno. Nazareno fue nuestro profesor de cine y es nuestro referente de cine en un curso que hicimos este verano de el chiste, para variar, en los trabajos de cine. Aprendimos mucho. Bienvenido Nazareno, gracias por estar acá. Nazareno Guerra es psicoanalista, es docente en la práctica de investigación de cine y subjetividad de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y también en cursos de divulgación sobre psicoanálisis. También es realizador audiovisual y estudió en la Escuela de Cine Séptimo Ars de Madrid. En el 2020 estrenó el documental Primario, entre comillas, ahora disponible en cine.ar y en YouTube. Después, si podemos, si querés, pones el tráiler ahora, cuando puedas. Así lo podemos ver todo. Bueno, presentado, si abrís tu micrófono, estamos para escuchar. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, gracias a Alicia, a Verónica Ginocchio y a Norberto por la invitación. Es un placer para mí participar en este espacio. El objetivo de esta presentación es pensar una articulación posible entre el psicoanálisis y el cine, que esté organizada en función del duelo. Norberto ya expuso más en detalle y con más precisión en relación al duelo desde el psicoanálisis. La propuesta entonces para estas palabras es la de mencionar 3 películas que permitan ilustrar 3 momentos distintos de la teoría de Freud sobre el duelo. Voy a compartir pantalla, voy a poner unas imágenes mientras voy hablando. Bueno. El primer film en cuestión es Her, una película cuyo personaje principal, llamado Teodoro, es un joven que se ha divorciado recientemente de su esposa. La historia se sitúa en un futuro distópico en el cual Teodoro utiliza una tecnología de inteligencia artificial llamada Samantha para hablar sobre las cuestiones que lo atraviesan en su proceso de duelo. A lo largo de la película puede observarse cómo Teodoro comienza a enamorarse de esta inteligencia artificial, con la cual empieza a establecer un lazo que le permite hablar de la pérdida de su esposa Catherine. El planteo central de la película remite a la noción de reemplazo del objeto perdido que plantea Freud en Duelo y Melancolía. Her ilustra con gran precisión el lugar imposible en el cual se encuentra el deudo. Por un lado, se halla confrontado con la dimensión irreemplazable del objeto perdido, mientras al mismo tiempo se anoticia de la necesidad de un cierto orden de reemplazo para no caer, en el caso de Teodoro, en una posición melancólica. A medida que la película avanza, el personaje se da cuenta que el amor no viene incluido en un sistema operativo y que ese duelo pendiente por Catherine va a seguir allí hasta que no se enfrente a él. Tanto en el film como sucede más adelante en la obra de Freud, se constata que la condición del reemplazo no es una noción suficiente para abordar la complejidad del proceso del duelo en el psiquismo. Este emplazamiento que decíamos del duelo en el orden de un conflicto imposible expone una noción central. El duelo es una vía privilegiada hacia el encuentro de lo nuevo. Como en la imagen que ilustra el final del film, encontrar lo nuevo no está relacionado con enfrentarse a algo que nunca se ha visto, sino más bien con cambiar las coordenadas subjetivas a través de las cuales se percibe eso que ya es conocido. El segundo film que permite avanzar sobre estas imágenes de la pérdida para pensar al proceso del duelo es Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 3 carteles, es conocida en español con ese nombre.
En esta película, la figura principal que vemos, llamada Mildred, pierde de una forma traumática a su hija, quien es violada y asesinada en un crimen que no ha sido resuelto por las autoridades del pequeño pueblo en el que viven. Es un film que habla de una cuestión que está en el centro de la teoría psicoanalítica: la pérdida de una hija. Como es sabido, Freud perdió a su hija Sophie, quien falleció luego de que el autor escribiera Duelo y Melancolía, que mencionábamos antes. Posteriormente a su fallecimiento, en 1929, en la carta que escribe a Binswanger, Freud expresa: aunque sabemos que después de una pérdida así, el estado agudo de pena va aminorando gradualmente, también nos damos cuenta de que continuaremos inconsolables y que nunca encontraremos con qué rellenar adecuadamente el hueco, pues aún en el caso de que llegara a cubrirse totalmente, se habría convertido en algo distinto. Así debe ser. Es el único modo de perpetuar los amores a los que no deseamos renunciar. Es el mismo Freud quien advierte que hay algo del orden de lo irreemplazable en este tipo de pérdidas, hablando en particular, insisto, sobre la pérdida de una hija. Hay objetos de amor que no pueden ser reemplazados. Esto que Freud experimentó y puso en palabra podría ser desde ya un diálogo de Mildred dentro de la película. Estos aspectos complementarios de la teoría del duelo han sido ampliados y trabajados por Jana Lush en el libro Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca. El autor, quien también, paradójicamente, al igual que Freud y al igual que Mildred, atravesó por la experiencia de la pérdida trágica de una hija, aporta una serie de elementos que permiten avanzar sobre 3 carteles en función del duelo. Retornando entonces a la película, Mildred, quien se encuentra hastiada por las dilaciones y las excusas que rodean al proceso de investigación de la muerte de su hija, decide tomar cartas en el asunto y colocar 3 carteles, en imagen solo se ven 2, pero son 3, en la entrada del pueblo, que acusan directamente a la jefatura de policía por su inoperancia. A lo largo del film, el espectador queda suspendido e intrigado por lo angustiante de no saber qué sucedió, quién la mató, por qué, cómo se resuelve todo esto. Mildred conduce la trama del film confrontando a todo y a todos en la búsqueda de una justicia que responda por el vacío de su pérdida. A diferencia de Teodoro, el personaje principal de Her, quien mostraba rasgos más bien melancólicos a la hora de confrontar el trabajo del duelo, Mildred muestra otra faceta, que es igual de importante a la hora de pensar el proceso de un duelo, a saber, la de batirse a duelo para hacer el duelo. En otras palabras, Mildred invierte el sentido de la agresividad, que antes estaba volcada en el melancólico Teodoro hacia la autoagresión, llevándola ahora hacia afuera, en un movimiento heteroagresivo. Una empresa donde las tendencias tanáticas se ciernen bajo la forma de seguir al muerto hacia lo inerte. El camino recorrido hasta este punto permite apreciar la tercera y última mención, la película Lost in Translation, del año 2003, que puede ser abordada desde el brillante aporte que Freud realiza sobre el duelo en su texto La transitoriedad, que también mencionaba Norberto anteriormente. Perdidos en Tokio es el título en español de esta película muy recordada, pero no siempre muy comprendida. El personaje principal es Bob, un actor maduro interpretado por Bill Murray, quien está realizando una publicidad intrascendente en la ciudad de Tokio,
mientras se hunde en el alcohol para ignorar un matrimonio donde el cariño parece estar perdido. Azarosamente, Bob se encuentra con Charlotte, una joven interpretada por Scarlett Johansson, quien acompaña a su marido en un viaje de trabajo. Ella se pasa la mayoría de los días deambulando por la ciudad sin saber qué hacer y vagando por las instalaciones del hotel. Aburridos hasta el hartazgo de sus desencuentros vitales y del extrañamiento de la ciudad, ambos personajes se reúnen, pero no para contar lo que tienen, sino para recordar lo que les falta, lo que han perdido o nunca han tenido. De esta manera, transcurren largos diálogos sobre la carrera de ella que no florece y sobre la carrera de él que está estancada. Rápidamente se percibe que los interrogantes de un matrimonio de 25 años de duración generan las mismas incertidumbres que atraviesan los recién casados. Es en este punto donde se puede percibir la maestría de Freud en su texto La transitoriedad. Allí, el autor refiere el estado anímico de sus amigos, como recién mencionaba también Norberto, expresando lo siguiente. De este fracaso inferí la injerencia de un fuerte factor afectivo que les enturbiaba el juicio, y más tarde hasta creí haberlo descubierto. Tiene que haber sido la revuelta anímica contra el duelo la que les desvalorizó el goce de lo bello. Esto es crucial para mí. Freud les dice a sus amigos que la condición que les enturbia su pensamiento y los lleva a desestimar lo bello, por ser transitorio, es una condición que se debe a un duelo del cual no están anoticiados. Un duelo del cual no están anoticiados. En otras palabras, un duelo que todavía no saben que están atravesando. Esto para mí es genial. Son esos momentos que se cruza la teoría con la experiencia de espectador. La precisión de Freud permite comprender a Lost in Translation. Tanto Bob como Charlotte se encuentran a partir justamente de un duelo que no saben que están experimentando. El vínculo inconsciente entre ambos es el extrañamiento que sienten al no estar anoticiados de aquello que han perdido. La ciudad de Tokio es un marco perfecto para situar a estos dos personajes quienes, abrumados por la otredad del entorno, no saben cómo vincularse ni con los japoneses ni con sí mismos. Es precisamente la condición del extravío que atraviesan la que posibilita el encuentro entre ellos. Acá radica la paradoja del fin, que entendemos desde la óptica de Freud. Lost in Translation se presenta como una obra maestra con respecto al duelo, a condición de ocultar que la película se trata sobre el duelo. Esta dimensión de la narrativa, donde lo que se exhibe es precisamente aquello que se vela, es algo íntimamente relacionado con la experiencia del inconsciente que se despliega en análisis. Se podrían en este punto enumerar una infinidad de casos clínicos donde lo perdido aún no ha sido sancionado como tal. Lost in Translation también podría ser traducido en este punto como perdidos en el tránsito, es decir, perdidos en la transición de un estado a otro, de un lugar a otro de sus propias subjetividades. En resumen, dos personajes que comparten un mismo extrañamiento que los desvela. Paro de compartir y cierro. A modo de cierre, se podría decir que estos tres films remiten a una serie de subjetividades que buscan dar cuenta de algo que está perdido a través de un empuje pulsional que rodea ese vacío y que intenta darle un sentido.
Podrían tomarse una infinidad de películas anteriores y posteriores a estas para dar cuenta del mismo movimiento. Si pensamos que un duelo nunca puede terminar de ser dicho, es decir, que nunca termina de inscribirse, de la misma forma se puede anticipar, ya desde ahora, que siempre habrá nuevas imágenes sobre la pérdida, que nos convoquen a nosotros como espectadores. Siempre habrá un nuevo film que nos haga dar cuenta de eso que ya no está, ya que las películas nos remiten metafóricamente a una falta que no se encuentra en la pantalla, sino que está en nosotros mismos, en calidad de espectadores. Las versiones de la pérdida que vemos en el cine y las historias de lo perdido que escuchamos como analistas son narraciones que nos convocan. Son historias que tocan nuestras propias ausencias. Por suerte, Freud en este punto ya nos advierte, desde su experiencia personal y desde su obra, que para reconocer el duelo en los otros, primero hay que estar al tanto de las propias pérdidas. Muchas gracias. Gracias, gracias Nazareno, gracias Norberto. Quería comentar que ni Norberto conocía el trabajo de Nazareno hasta hace 15 días o 3 semanas, cuando nos empezamos a hacer circular, ni Nazareno conocía el de Norberto, y sin embargo, en el final, Norberto, y en la previa, dijo el otro día que le había pasado algo muy, muy intenso, que era que Nazareno escribía como si describiera una clínica, más allá de las películas. Y Norberto termina hablando de la transferencia como una pantalla, también, ¿no? Que podría ser del cine. Así que bueno, creo que vamos a tener, además de las preguntas, espacio para que dialoguen ustedes, ¿sí? Que me parece que tienen ganas. Voy a empezar por un comentario de Beatriz Rodríguez, para que lo tengan. Beatriz dice, la canción Lucía, dice, entre comillas, ¿no? No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Queríamos saber un poco qué piensan de esto, ¿no? Por otro lado, Cintia Chantril dice que se queda, y le quedó resonando, el duelo por el lugar que se tenía en el otro, ya que no está. Entiendo esto como una herida al narcisismo, dice Cintia. Me resulta novedoso pensar el duelo desde aquí. También desde aquí me surge la pregunta de cuánto tendrá que ver este aspecto del duelo con la salida melancólica, donde aquel es capaz de acarrear el duelo con la sombra del que no está, antes que hacer el trabajo que lo lleve a representar la ausencia del otro y por ello de su lugar en él. ¿Voy muy rápido? Igual los dos manejan el chat mejor que yo, así que estaban bien. Liliana Felber. Excelente presentación, Norberto. ¿Podríamos, pensar en el duelo como en el análisis terminable e interminable? ¿Algo se podrá simbolizar historizando y algo quedará como resto destinado a volver cuando la vida lo vuelva a poner en escena? Una paciente decía, ahora que tuve un hijo, vuelvo a extrañar a mi padre. ¿Estarían de acuerdo con esa forma de pensarlo? Gracias a ambos. Paro acá, ¿sí? Así vamos dialogando como el nombre del ciclo. ¿Quién quiere empezar? No sé, Nazareno, ¿querés comentar? Sí, como eran preguntas que habían escrito, creo que mientras estabas hablando no intervine, pero puedo intervenir como Dale, prefiero. dale, así lo armamos más tipo diálogo. Con respecto a lo que dice Cintia, con respecto a esta dimensión también que se pone en juego con el narcisismo, para mí hay como una especie de cuestión ambivalente ahí. Creo que hay una cierta dimensión del trabajo del duelo que se posibilita a través de ciertos rasgos que tienen que ver con una compensación del yo, por decirlo de alguna manera, pero
eso no tiene que obturar un trabajo que apunte hacia otro lugar. En la película Her, por ejemplo, se ve muy claramente que esta chica Samantha, que es el sistema operativo que él tiene en el oído todo el tiempo, es alguien que en un principio le dice lo que él quiere escuchar, ¿no? De hecho, es un sistema operativo que funciona para decirle las cosas que a él le gustaría escuchar. Y sin embargo, a lo largo de la película, ella se va sustrayendo de ese lugar de estar disponible todo el tiempo, de responder lo que él quiere oír y demás, lo cual lo va exponiendo progresivamente a una posición de falta, ¿no? Y a una posición que lo devela en su condición de deudo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, me parece que es como una cosa un poco ambigua. Si bien siempre hay rasgos del narcisismo que aparecen, no sé, yo tengo pacientes jóvenes, me separé, me saqué 50 selfies, las subí a redes sociales, ¿no? Cosas así que uno escucha, y que, bueno, en principio no tienen algo que uno diría que obture el proceso de un duelo, pero que sí uno tiene bueno, que de alguna forma estar atento a que eso no sea algo que se cronifica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Creo que hay muchas formas en las cuales esto pasa, pero, pero bueno, la falta reaparece de una forma u otra, eso sin duda. Respecto de este tema del duelo como herida del narcisismo, primero que me parece que Introducción al narcisismo y duelo de melancolía son como textos para leer en continuo, ¿no? Y justamente, primero, como el narcisismo es fácilmente herible, a no ser que estemos en el terreno de una manía, es muy fácilmente herible. Me parece que el duelo es ofrece un modelo que permite de alguna forma proteger al narcisismo, de alguna forma. Proteger que esa herida no se convierta en un sangrado, ¿no? Como sería en el caso de la melancolía. Cuando vos preguntás, Cintia, sobre la melancolía, bueno, uno puede pensar en la melancolía como tal, o puede pensar en una posición melancólica, que sería la del amigo poeta de la transitoriedad, ¿no? Eso de estar exigiendo la eternidad de los objetos, pero no me parece que sea una melancolía vera, que implica otro procesamiento del narcisismo, ¿no? Pero ahí habla de la identificación narcisista en la melancolía, que ya no estamos en el terreno del duelo. Si estamos en el terreno del duelo, puede haber una posición melancólica, como en lo perecedero, en la transitoriedad, pero sí creo que siempre el narcisismo está dispuesto a hacer, digamos, está ahí como es frágil, ¿no? Y el duelo es una manera de procesarlo, esa fragilidad. Respecto de lo que planteas, Liliana, bueno, me perdí un poquito. Perdón, lo que pasa que, perdóname, la máquina dice Liliana, pero es Daniel Weinsbrot, así que tenemos acá como un juego de nombres horribles. Porque había una... perfecto. En la máquina de Liliana, pero Dani Weinsbrot. No, cuando podríamos pensar en el duelo como el análisis terminable e interminable. Esa. Sí. Por eso decía que a mí me parece muy interesante pensar el modelo del duelo como algo que transcurre en cualquier análisis y transcurre en la vida, y este modelo de que es la falta lo que habilita la producción, me parece que es un hallazgo de Freud, cuando plantea esto de que el examen de realidad se sostiene en la pérdida del objeto. No hay otra forma de subjetivar el mundo si no es a partir de la pérdida del objeto, ¿no? Bueno,
dice, algo se podrá simbolizar historizando y algo quedará como resto, ¿sí? Destinado a volver cuando la vida lo vuelva a poner en escena. Ahora que tuve un hijo, vuelvo a extrañar a mi padre. Sí, me parece que es el texto que más o menos compartí, digamos. Cada experiencia nos va poniendo, pensaba en la manera en que termina Nazareno el trabajo, ¿no? De cómo vamos a poder dar cuenta de ese duelo imperceptible a partir de los propios duelos que van sucediendo en la vida misma. Siempre entre lo buscado y lo hallado hay una pérdida inevitable y un pequeñísimo proceso de duelo a hacer, a procesar, a trabajar. Bueno, sigo, tenemos muchas preguntas y algunos comentarios. Mabel Fuentes ya había preguntado y no lo habíamos leído. Le pregunta a Norberto por el papel de los otros que conocieron a la persona perdida en la elaboración de esa nueva ficción a crear en el duelo. Dice Mabel, decías que es importante cuidar el tiempo y el espacio que ese trabajo requiere. Me preguntaba en tiempos de aislamiento por la pandemia cómo incidió en la posibilidad de elaboración de esa pérdida y al mismo tiempo felicita a Nazareno por su exposición. Perla Frenkel dice, muy interesante la lectura de Nazareno, me remite a pensar en la sublimación, el duelo, la sublimación y el duelo. Abel Zanotto dice, el duelo es presentado como una narración, por lo tanto, ese texto debe ser ubicado en un contexto determinado. La antropóloga Badinter señala que el duelo por la pérdida del hijo es una, entre comillas, creación de la modernidad. Rousseau no sabía cuántos de sus hijos se habían muerto. Aníbal Repetto, pienso que en tanto el objeto es contingente, no solo no se sabe qué es lo que se duela, sino que no se sabe qué, me lo hiciste difícil, Aníbal, como yo te la hago a vos, sino que no se sabe que eso que no se sabe se duela. Es algo que nunca se tuvo. Ahora sí. Mónica Fabeluque dice que un dato curioso, que tiene que ver con algo de lo que presentó Nazareno, es que la directora de Lost in Translation es Sofía Coppola y el director de Her es Jonce. Estaban casados hasta el 2003. Ella hace su película en el 2000, se ríe Nazareno, hace su película en el 2003 y él en el 2013. Hay muchas escenas parecidas, ¿no, Nazareno? ¿Habrán hecho películas para elaborar sus duelos? Dice Cynthia Chantil, una más y paso. Es interesante pensando, dice Cynthia Chantil, en la película Her, el momento en que el que le pregunta a Samantha si está chateando con alguien más y ella responde que no recuerda cuántos millones. Ese es otro duelo interesante y para asimilar el no todo de otro duelo. Hay alguien que preguntó por la pandemia y los duelos en ese momento. Y yo quería también agregar algo, ¿no? Si quieren conversar un poco sobre las experiencias de la falta de ceremonias, rituales y tiempo para el trabajo del duelo en la época de la pandemia y los efectos que hemos visto en la clínica, en el arte y en nuestra propia vida, ¿no? También agrega Beatriz que se puede jugar con la pérdida que opera como traducción. Bueno, mucho para trabajar, ¿eh? ¿Nazareno? Perdón, estaba muteado, sí. Bueno, no sé, voy como respondiendo cosas sueltas, perdón Sí, si sí. no tomo todo lo que dijeron, ¿eh? Em, con respecto a lo que mencionaba Aníbal, sí, creo que es un poco así. Hay una frase interesante de Agamben en Estancias, que parafraseo ahora porque Agamben no escribe como yo hablo, pero dice algo así como que el melancólico en realidad hace reaparecer como perdido eso que nunca tuvo.
¿sí? Hace reaparecer como perdido eso que nunca tuvo. Lo cual es una visión interesante de la melancolía, o por lo menos que a mí me aporta muchas formas de pensarlo bueno, van un poco en contra de lo que es el sentido común de la melancolía. Mónica señala el dato este de que Sofía Coppola, la directora de Her, estuvo casada con Spike Jonze, que fue el director de Her. O lo dije mal, ¿no? Sofía Coppola es la directora de Lost in Translation y estuvo casada con Spike Jonze, que fue el director de Her. Acá hay un dato temporal que para mí es importante. Sofía Coppola hace la película en el año 2003. Es decir, que tiene mucho más fresco el duelo como algo no tan elaborado, ¿sí? Por eso para mí tiene esa, perdón que me repita, esa frescura la película con respecto a una sensibilidad de una pérdida que no ha sido ahora aún sancionada como tal. Eso me parece como crucial, porque son 10 años antes. La película de Spike Jonze habla de la misma separación, ¿no? Uno quiere pensar que yo como Mónica pienso, hicieron dos películas, ¿no? Una muy de neurótico obsesivo, que es de Her, que es una cosa muy elaborada, ¿no? Muy pensada, muy trabajada, un guión muy corregido, con un montón de cuestiones que suman a una historia muy rica, sin duda, pero que no tiene el mismo tipo de sensibilidad que tiene Lost in Translation. Por eso son dos acercamientos muy distintos a una misma problemática, ¿no? De hecho, para ser más concreto, en Her el objeto está perdido desde el principio. Digamos, arranca la película, están separados, está muy claro qué es lo que se perdió. En Lost in Translation uno ve toda la película y no entiende qué es lo que falta acá, por qué estos personajes están con esta posición. Por lo cual son como dos situaciones como distintas, como dos acercamientos distintos que tienen como esta historia muy linda de pensar, ¿no? Que hablan de cómo una misma separación genera dos historias tan distintas, ¿no? Tan disímiles. Nazareno, un comentario en relación a Sí, esto que le contestás a Mónica. Decía Verónica, que vos sabés de cine, si la voz de Her, si no es la de Scarlett Johansson. claro, sí, es la de Scarlett Johansson, lo cual le da más todavía familiaridad. Okay. Sí, sí. Hay una pregunta que hace Mabel respecto del lugar de los otros y la pandemia. Sí, digamos, me parece que es fundamental el lugar de los otros. Acércate un poquito más. Perdón. Es fundamental el lugar de los otros para promover el duelo, pero también puede ser fundamental para obstaculizarlo, ¿sí? Digamos, no, la presencia del otro no garantiza. Por eso decía la importancia de darle tiempo y espacio y que a veces encontramos en la cultura esta predisposición a rapidito, ¿no? al fast food y donde el reemplazo se hace como si no existiera el duelo. Digo, el otro es fundamental para el proceso de duelo, pero el otro también puede ser su principal obstáculo. Y por supuesto que entiendo que la pandemia generó un montón de situaciones que fueron obstáculo para el duelo, en tanto impidió ritos de despedida, impidió dar un beso antes de o después de, impidió un montón de cuestiones que nuestra cultura implica la posibilidad de la despedida, y en esa despedida ir armando una narración respecto de ese objeto perdido, ¿no? Pero bueno, entiendo que si no hay una melancolía, lo que puede haber es un duelo patológico o un duelo postergado, ¿no? Que en algún momento algo de eso se puede, como una herida abierta que habrá que curar por segunda, dirían los médicos.
Dos cositas que me parecían interesantes, lo que decía Aníbal, que el objeto sea contingente. De todas maneras, que el objeto sea contingente y que en último caso de lo que se trata es del Dasdin, digamos, de ese objeto perdido que nunca estuvo, ¿no? Que es mítico, igual no es cualquier objeto, ¿no? Digo, no es cualquier objeto el que está perdido. Me parece que en ese punto no se trata ni de cualquier objeto ni de cualquier sustitución. Lo que en general el amor, el desamor, el yo, viene a adornar y darle una suerte de figurabilidad a ese objeto, pero de lo que no sabemos es de aquello que hace lazo íntimamente, pero que no es cualquier cosa, no es cualquier objeto el que se pierde, ni es cualquier objeto el que se puede sustituir. Y en esa línea voy con lo que trajeron respecto de los hijos muertos que no fueron considerados hijos. Yo ahí lo que me pregunto es si había un padre. Digo, para la pérdida de un hijo tiene que haber un padre o una madre y un hijo, ¿no? Después, si no se constituyó ahí un objeto libidinal, ¿no? Es como cuando nos enteramos de, no sé, de los náufragos del Mar Muerto, yo qué sé, ¿no? Sí, qué noticia, ¿no? Hasta que algo no hace, no nos convoca con un determinado lazo de ese objeto, no conmueve, ¿no? En ese sentido me parece que no es cualquier objeto. Bueno, me encantó esto que traía Nazareno de Agamben, que el melancólico hace reaparecer como perdió a lo que nunca se tuvo, pero me parece que eso estamos en el terreno de la melancolía, justamente donde no se ha podido fantasear el objeto, ¿no? Estamos con esa identificación, casi como emulando una identificación primaria en esa identificación narcisista. Bueno, seguimos, si te parece. Gracias. Sí, yo me sumaba a la pregunta de Mabel sobre, bueno, yo pienso que la pandemia no se terminó, está transformada de otra manera, pero cuando preparábamos esta mesa con Vero, yo pensaba que había una cantidad de cosas que hablábamos en la institución y en grupos de colegas, cómo se habían reflotado duelos de hace pasado mucho tiempo de los pacientes, ¿no? Entonces también nos preguntábamos, la pandemia se pierde como en el duelo, que Alicia Stolpiner decía, no, en verdad tiene más la representación de algo catastrófico por la desunión de ligaduras, digamos, ¿no? Lo que no quita que hemos visto en nosotros, en los otros, una cantidad de sueños y de síntomas muy relacionados con tiempos de duelo. Bueno, la película Her, dice Marcelo Podestá, desde cierta mirada, es un proceso de duelo modelo, dice entre comillas, en cuanto Samantha es el soporte ideal de la transferencia. Soporta en un principio un vínculo simbiótico, pero al final le deja saber cuándo él puede elaborarlo y que tiene otros millones. Agrega, sí, sigo un poco. Cintia Chantil dice, muy interesante lo que plantea Nazareno de no estar enterado de que algo se ha perdido y cómo el tono emocional de la tristeza muchas veces nos habla de ello. Un paciente de Cintia le decía, ¿cómo puedo estar tan triste por haber perdido algo malo? Le agrega Cintia, ¿perder lo malo no es bueno? Porque entonces estoy triste. Bueno, gracias por las exposiciones. María Casariego agradece las presentaciones y dice que quisiera si pueden desarrollar las diferencias, que un poco recién las vienen trayendo, ¿no? Entre melancolía, duelo blanco de Green, que habla del vacío. También si pueden desarrollar cómo se hace el trabajo de duelo en aquellos duelos que no tienen palabras para nombrar, el de un hijo, el de una desaparición. Perla Frenkel, Norberto, recuerdo que tenés un trabajo muy interesante sobre rituales de duelo que escribimos juntos con Perla, donde señalamos su importancia, cuestión impedida en la pandemia. Y bueno, agrega Perla, dice que lo que hace reaparecer el melancólico es el Dasdin, ¿no? Y cierro acá, agrega Podestá, Marcelo, tener en cuenta, obvio, que el vínculo con Samantha es con una voz,
Eso podría ser una pregunta, ¿no? Si es solo es con una voz, digamos. Sí. Bueno, los escuchamos. Bueno, tomo un poco la palabra. Con respecto a lo que decía Cintia de esta paciente que problematizaba si era bueno o malo lo que había perdido, bueno, un poco ya lo que estuvimos mencionando, me parece que también lo mencionó Norberto y que es también un poco el planteo de Alush, que es que en el mejor de los casos, digo, cuando uno no está en una situación tipo Lost in Translation, en la cual no se ha todavía noticiado de lo que perdió, sino que sabe efectivamente lo que ha perdido, aún en el mejor de los casos en el que se sabe lo que se perdió, lo que uno no sabe es qué perdió en esa pérdida, ¿no? En todo caso, el trabajo del duelo tiene que ver con darse cuenta de eso, ¿no? Que me parece que es un trabajo posterior y que sin duda está más allá de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Y que hay que problematizar. Yo también lo pienso a veces así, por eso un poco me identifico con el discurso del paciente. Después, Marcelo había hecho una mención con respecto a esta idea De Samantha. Sí, porque digamos la película plantea algo que podría ser un escenario posible, ¿no? Que podría haber inteligencias artificiales que sirvan para atravesar procesos terapéuticos. Bueno, yo tiendo a pensar que no, que la gente quiere hablar con seres humanos, pero sería una pregunta esa, si en algún momento no podría haber algún tipo de inteligencia artificial que sirva para un fin así subjetivo. Dentro de la película no parece que la trama apunte a eso, porque en el final, cuando Samantha se sustrae de ser la voz que le susurra en el oído, no solo lo hace ella, sino que lo hacen todas las inteligencias artificiales que están conectadas al mismo tiempo. Entonces, si bien nosotros vemos que esto tiene un efecto en él, un efecto que también señalaba alguien, creo, no me acuerdo si era Cintia, que tiene que ver con esto de enrostrarle cierto orden medio de castración, ¿no? No estoy hablando con vos, sino que estoy hablando con 1 millón de personas, y que eso le otorga a él una cierta reconexión con respecto a las propias coordenadas que están pendientes de ser trabajadas con respecto a sus propias pérdidas, que tienen que ver con la esposa, ¿no? Me parece que si bien uno dentro de la historia de Teodoro puede pensar en estas coordenadas, no sé si es lo que la película, a lo que la película apunta. Sería algo muy interesante pensarlo. Hay otras películas que han trabajado esto, pero bueno, no es el tema de hoy. Con respecto a lo que decía Perla en relación al duelo y la sublimación, no es un tema que vayamos a trabajar ahora, pero recomiendo mucho la película È stata la mano di Dio. Fue la mano de Dios, es una película que encuentra en Netflix, obra maestra para mí con respecto al tema del duelo y la sublimación. Bueno, sigamos charlando. A mí me parece algo que recién comentaba Nazareno a partir de esto del objeto perdido. A mí me parece que más que el trabajo de duelo para darse cuenta de lo que uno perdió, me parece que el trabajo de duelo es para ir reconstruyendo una ficción sobre aquello que uno perdió. Porque me parece que hay un punto donde el objeto perdido en esa dimensión de lo que hace lazo del objeto es inasible. Me parece que podemos ir construyendo nuevas ficciones que permiten de alguna manera darle figurabilidad a esa, una figurabilidad soportable, digamos, a eso perdido, y que habilita
desde esa figurabilidad soportable a la posibilidad de que se puedan armar nuevos sustitutos. Pero nuevos sustitutos que nunca van a dar cuenta de vuelta otra vez, ¿no? Pensaba en esa escena tan interesante cuando Samantha le dice a ¿cómo se llama él? A Teodoro, en esa escena tan interesante que Teodoro le pregunta, ¿con cuántas personas estás en este momento hablando? Y ella le dice algo así, no le dice millones, pero le dice algo como 8.942 personas, una cifra que en ese mismo momento estaba hablando. Me hacía recordar a un pacientito que tengo joven que ahí le descubrió en el teléfono de su novia que había puesto en las historias o en el teléfono de él, en la historia de WhatsApp, una foto de ella provocativa hacia el mundo, ¿no? Me parece que siempre el otro, en esa dimensión donde el yo nos engaña haciendo pensar que somos medias naranjas, siempre el otro se encarga de ponernos sobre aviso que no somos los únicos. Por eso decía que el narcisismo siempre tiene esa fragilidad, ¿no? Y que es todo un punto. Yo lo considero un verdadero trabajo de duelo. Cada vez que algún otro nos encuentra, nos hace encontrar con la incompletud, digamos, ¿no? En ese sentido, por eso decía que el otro siempre nos remite a eso, a esa otredad, a eso otro inacible y que de alguna manera el yo se encarga de engañarnos un poco y hacernos creer que somos medias naranjas, ¿no? Un ratito. Esto me parecía interesante para ubicar en este punto, porque por otro lado, esto mismo que puede provocar dolor, me parece que es lo que habilita cualquier narración o cualquier producción. En este sentido va en la línea de lo que digo, como un procesamiento de lo pulsional, la sublimación. Bueno, me parece que no es sin un proceso de duelo que está en juego por ahí, dando vueltas. Alguna pérdida de goce, alguna pérdida en juego que mueve a esa construcción, a esa producción. Bueno, no sé. Seguimos. Alicia Gómez dice, buenas noches, al escuchar estas ponencias asocié con la película La habitación del hijo, película sobre un psicoanalista aburguesado que pierde un hijo y pretende seguir atendiendo pacientes como si nada hubiera ocurrido, aunque se filtra su odio hacia el paciente que estaba atendiendo cuando recibe la noticia de la muerte del hijo, intento de transferir su culpa y dolor que perturba su clínica. Agrega Perla Frenkel que en un trabajo Freud dirá trabajo del sueño, trabajo del duelo, trabajo de análisis. Verónica Ginocchio, que esta semana salió una noticia hace muy poquito en relación a lo que decías, Nazareno, de la tecnología, acerca de un investigador que trabaja para Google, que fue suspendido por la empresa porque publicó intercambios donde una inteligencia artificial manifestaba emociones que daban cuenta de una especie de subjetividad artificial al modo de Odisea del Espacio 2001. Y ahí yo también quería preguntarte, porque estabas hablando de esto de lo tecnológico y el duelo, no me acuerdo mucho, pero en la película Black Mirror, creo que el primer capítulo, María dice que eso es sobre una señora que se muere el marido, y aparece una empresa, va entre lo patético y lo siniestro, que le propone, una empresa no, una amiga le habla de una empresa en el velorio, que en realidad no tiene que perder nada, que ellos le armarán un reemplazo. Bueno, ¿qué opinabas de esto? Vos sabés mucho de cine. Por ahora vamos por ahí. Sí, digamos,
Es una pregunta abierta. La pregunta, por ahí en nuestro dialecto, de si puede haber subjetividad sin un soporte real que sea el soporte humano, ¿no? Sin una corporeidad como la nuestra puede haber subjetividad, ¿no? Esa sería como un poco la pregunta, traduciéndola, que es una pregunta que está viva desde 1968, que Kubrick hizo 2001 una Odisea en el espacio, ya supongo que la vimos todos, pero la computadora se vuelve loca y empieza a matar a la gente. Pero con sus motivos, ¿no? No es que no tenga motivos para matar a la gente, pero uno empieza a preguntarse si toda respuesta puede ser, si toda pregunta puede ser respondida de una forma unilateral, como un comando de una computadora, si no blanco-negro, de una forma binaria. Y bueno, obviamente ya sabemos que esto no es así, bueno, que de alguna manera a lo que tenemos que estar abiertos es a poder reescribir las cosas en función de los acontecimientos, y que eso no siempre es así. El capítulo que menciona Alicia se llama Be Right Back, ya vuelvo sería, de Black Mirror, que es sobre una chica que pierde al novio, y bueno, una empresa a partir de la información y del algoritmo del novio le genera un androide que es como el novio, ¿no? Ponele. Claro, que es físicamente como el novio, que bueno, que está ahí. El tema es que esto se empieza a convertir en algo ominoso, ¿no? Una presencia ahí que no es la del propio novio. Lo cual de alguna manera nos presenta o nos devuelve una de las cuestiones más paradójicas del proceso del duelo, que es la que ya conocemos, pero que la anuncio de cualquier manera, que una vez instalado el proceso de un duelo, ni siquiera la posibilidad de recobrar eso perdido anula esa sensación, digamos, esa sensación de estar de duelo. Infinidad de veces he escuchado, estuve con mi ex, fue como estar con un muerto, ¿no? La literalidad de la palabra, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que ver qué es lo que uno repone, ¿no? Cuando uno repone algo para que no falte nada. Pero bueno, no sé si respondí la pregunta. Norberto. No, pensaba en esto que traía Nazareno respecto de la humanización del objeto, ¿no? A mí me parece, siempre ya desde la novela de Pinocho, me parece interesante pensar la cuestión de la ciencia, magia y religión son como tres formas de respuesta, ¿no? ante lo inacible y ante aquello que ante el enigma, podríamos decir, ¿no? Y me parece que la humanización del objeto a la manera del juego de los niños, ¿no? Tiene algo de esa condición de la magia, que es humanizar al objeto y hacer de eso un semejante. Pero claro, eso se supone que tiene un tiempo limitado, se supone, ponele, como diríamos, ¿no? Sí me parece interesante la idea de la voz en Her, el efecto que tiene la voz, no solamente en Teodoro, es una figura muy interesante que muestra en Jerez, es un futuro de un montón de solitarios con oídos susurrados, ¿no? Bueno, me parece como un efecto de esa película bastante interesante de esto del futuro distópico, donde el otro es una máquina que habla al oído. Bueno, sí, no sé, había algo ahí que ubicaba también Aníbal respecto de una figura del ombligo del duelo, decía, ¿no? Así, haciendo una
me pareció muy interesante, como una especie de analogía con el ombligo del sueño, el ombligo del duelo, o el análisis interminable, podríamos decir, también. Y Aníbal dice en realidad que cuando te pregunta a vos, Norberto, dialoga con vos, dice que cuando hablas de la inasible, de lo perdido y pensando en el duelo como un trabajo, al igual que el sueño, pienso en la figura del ombligo del duelo. Abel Fuentes, nos quedan 5 minutos, así que seleccionen lo que tengan ganas. Son ustedes los protagonistas. Mabel Fuentes agrega que una presencia ahí pone más en evidencia la falta de lo que hacía especial al novio, ¿no? En esto que le preguntaba yo a Nazareno de Black Mirror. Sandra Borovich agradece el encuentro, le pareció sumamente interesante y te pone, Norberto, excelente y riguroso tu trabajo como siempre, y Nazareno, que no te conocía, rica tu exposición, muy interesante. Aníbal otra vez dice, la voz de Ger es bastante similar a la voz de Siri en el iPhone. Estamos con el tema ¿eh? Y Perla dice, bueno, muy enriquecedora la actividad, muchas felicitaciones a los panelistas y a las organizadoras. Pero y yo, la verdad es que María quedó dando vueltas, yo sé lo de duelo, melancolía y de gap, o lo que es lo blanco. No sé si ustedes quieren decir algo, pero me parece que es como para una mesa muy extensa, es un tema que pienso sumamente interesante, porque me parece que el tema del vacío va por otro lado, que no es el del duelo, que es el de la construcción de subjetividad, donde ahí no hubo, algo que no hubo no puede ser representado. Es mi opinión, digamos, que yo coordino, pero es como para largo. Bueno, si quieren ir cerrando con las preguntas que se hicieron, las presentaciones, Aníbal. Bueno, en principio, respecto de lo que trae María, yo no tengo una lectura de Green como para opinar sobre, pero sí creo que me parece que Freud en Duelo y Melancolía nos ayuda a pensar sobre el duelo como un proceso normal, el duelo patológico y después la melancolía, y con diferente metapsicología respecto del duelo y la melancolía, ¿no? Me parece que la genialidad es la capacidad que tiene quien duela de recurrir al bagaje de la fantasía para poder armar con eso un trabajo de recomposición de esa herida que implica la pérdida de un objeto libidinal. Después, bueno, nada, no tengo mucho más para agregar. Muy agradecidos a Alicia y a Verónica por la invitación, y a Nazareno. Me encantó. Vi otras películas con lo que trajo Nazareno. La verdad que se transformó esas películas, las vi de vuelta y fueron otras. Así que bueno, Nazareno. Les agradezco mucho a ustedes por la invitación, como les decía al principio, Alicia, Verónica, Norberto. Nada, para mí es un gusto siempre hablar de las películas. Yo creo que hay algo de la potencia del cine que es lo que a mí me conmueve, que tiene que ver con la posibilidad de repensar lo que uno vio, lo que uno escuchó. Y para mí es el mejor halago cuando me dicen, vi la película que me recomendaste, me dijiste y vi otra película, es para mí el mejor halago, porque es también un poco, ¿no?, nuestro oficio, sancionar ahí cosas que en la primera pasada pasan de largo, y que de alguna manera uno tiene que estar atento de que no se pasen, o si no es sancionarlo, estar al tanto de que uno no lo está sancionando como tal. Para que no pasen cosas como la que menciona Alicia, ¿no?, como en La habitación del hijo, donde las cosas que uno como analista no enfrenta terminan volviendo de formas desfiguradas, ¿no?, en el propio trabajo. Así que bueno, agradecerles por la invitación, y bueno, muy contento, y bueno, desde ya seguimos en contacto. Pero ¿por qué no te abrís el micrófono, así cerramos juntas, como nos gusta a nosotras, como en los partidos de Boca? Algo que nos pasó con Verónica, haciendo el curso con Nazareno sobre el chiste en el cine, es que
había gente de distintas disciplinas, él es psicoanalista y especialista. Después te voy a pedir si podés poner en el chat, antes que cerremos, tu documento. Entonces, bueno, acerca del humor, eligió 3, 4 películas para el curso, pero eligió Parasiten, ¿sí? Que estamos ahí, entre el humor, ¿no? Parasiten se llama. Parasites. Bueno. Nos reíamos con Vero porque una de las participantes dijo, pero yo me voy con otra visión, yo vi una película y acá se habló de otra cosa, que es lo mismo que dice Norberto, ¿no? Por eso me parece que fue un diálogo tan enriquecedor para todos, que sucede eso, ¿no? Sucedió hoy acá, digamos, tenía un montón de preguntas para hacerle sobre semejanzas y diferencias, pero lo hicieron ustedes dialogando, así que mil gracias. Y antes de darle la palabra a Vero, vamos a anunciar la mesa de julio, es el martes 12 de julio, la va a coordinar nuestra querida Beatriz Rodríguez, que ahí está, y los que van a participar son una escritora, Florencia Fragasso, que ya ha estado en este grupo, y un poeta que es Mario Ortiz. Así que los esperamos el 12 de julio, y Vero, bueno, pues cierre. No, agradecemos a todos, tanto los panelistas como los participantes, las preguntas, el intercambio, el estímulo que significa pensar el psicoanálisis y el cine, ¿no? Que me parece muy interesante también la lectura de Nazareno, porque es no es un análisis del cine, sino, digamos, cómo el cine, como todas las artes y todos los relatos, nos alimentan como psicoanalistas y como personas, ¿no es cierto? Es decir, más allá de nuestro quehacer. Presentamos la nueva actividad que ambos, Florencia, además de escritora, es especialmente poeta, así que nos vamos a sumergir en el mundo de la poesía con un título que les haremos saber a la brevedad el 12 de julio. ¿Te parece que permita que los participantes reactiven su audio y todo eso? Exactamente. Y vamos a aplaudirlos mucho, Aplaudimos mucho, a mucho, ustedes. porque fue muy bueno. Sí, sí. Gracias Lili, Dani, andan ahí, qué bueno. Adri, que te pudiste venir. Bien. Bueno. Bueno, felicitaciones. Gracias. Gracias Norberto, gracias Nazareno. Muchas gracias. La siguiente mesa. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hola, hola, Dani, Lili. Gracias. Bueno, para los que están por primera vez lo van a ver en YouTube en 2 semanas, semana y media, lo pueden